Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rinconcito favorito para descubrir todos los secretos, chismes y análisis más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Nos vamos a sumergir en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más queridos y populares del momento, para desentrañar uno de los misterios que más ha intrigado a sus fans. ¿Existe realmente un amor oculto entre ellos, o todo fue una brillante estrategia de marketing? ¿Hay algo más, algún drama inesperado, detrás de esas sonrisas que vimos en pantalla? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, sigue habiendo esta especie de vacío en torno al tema? Vamos a analizar su relación desde sus inicios en Senkalkapm hasta la actualidad, rastreando cada pista, cada rumor y cada declaración que nos pueda dar una idea de lo que realmente sucedió. Así que prepárense un cafecito turco, acomódense y acompáñenme en esta investigación digna de un detective de Estambul. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada entrevista, cada aparición pública para encontrar la verdad oculta. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de fans de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta. Ahora sí, manos a la obra. Para entender la complejidad de esta situación, primero tenemos que hablar de la serie que los catapultó a la fama internacional, Senkalkapm. Más allá de la historia romántica, necesitamos analizar el contexto en el que se desarrolló todo, el impacto cultural que tuvo y cómo la serie, en sí misma, se convirtió en un personaje más de esta historia. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, el exitoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, para conseguir una beca. Como suele suceder en este tipo de historias, lo que comienza como un simple contrato, termina convirtiéndose en un amor verdadero. Una premisa sencilla, pero que resonó con audiencias de todo el mundo. La química entre los personajes, la belleza de los paisajes turcos y la banda sonora pegadiza contribuyeron al éxito global de la serie. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su trama fresca, a sus personajes carismáticos y, por supuesto, a la innegable química entre Hande y Kerem. La pareja protagonista irradiaba una energía especial en pantalla, y muchos fans comenzaron a sospechar que su relación iba más allá de la actuación. La naturalidad con la que interactuaban, las miradas cómplices y los gestos espontáneos alimentaron la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. El hashtag #Anker se volvió tendencia mundial. Y no se equivocaban. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales causaron furor entre sus seguidores, quienes celebraron su amor como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Los fans se sintieron partícipes de su felicidad, como si fueran testigos de un amor predestinado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, edits de vídeos y montajes fotográficos que celebraban la unión de Anker. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos íntimos con sus fans. Parecían la pareja perfecta, destinada a estar juntos para siempre. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, cada entrevista era analizada al detalle y cada publicación en redes sociales se convertía en noticia. Representaban el ideal de la pareja moderna, exitosa y enamorada. Pero, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como parecen. En enero de 2022, saltó la noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su historia de amor hubiera llegado a su fin. El shock fue generalizado, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desolación. Muchos fans se negaron a aceptar la noticia y continuaron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Hande y Kerem decidieron separarse? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero comenzaron a circular diferentes teorías. Algunos decían que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans habían terminado por desgastar su relación.
Otros que sus agendas profesionales estaban demasiado ocupadas y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Y también hubo quienes apuntaron a la posibilidad de que existieran diferencias irreconciliables entre ellos. Surgieron rumores sobre celos, infidelidades y desacuerdos profesionales, pero nada de esto fue confirmado oficialmente. Pero la pregunta que nos ocupa hoy es otra: ¿fue su amor real, o todo fue una estrategia de marketing para impulsar la serie? ¿Y por qué Kerem parece rehuir el tema de Ande en la actualidad? ¿Es simple incomodidad, dolor o hay algo más profundo detrás de su silencio? Analicemos las evidencias. Por un lado, es innegable que la relación entre Ande y Kerem benefició enormemente a Senkalkam. La serie ya era popular, pero el romance de sus protagonistas la catapultó a niveles estratosféricos de audiencia. Los fans estaban obsesionados con la pareja, y cada gesto, cada mirada y cada rumor era analizado al detalle en las redes sociales. El interés por la serie se multiplicó exponencialmente gracias al romance de los protagonistas, generando un impacto económico significativo. Además, la productora de la serie, MF Yapm, supo aprovechar al máximo el romance de Ande y Kerem para promocionar la serie. Publicaban fotos y vídeos de la pareja en sus redes sociales, organizaban eventos especiales para los fans y alimentaban constantemente el hype en torno a su relación. La productora capitalizó el romance de los protagonistas para generar contenido viral, aumentar la visibilidad de la serie y atraer a nuevos espectadores. En ese sentido, es comprensible que algunos piensen que el romance de Ande y Kerem fue una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Después de todo, en el mundo del entretenimiento, no es raro que las productoras utilicen este tipo de tácticas para aumentar la popularidad de sus productos. Las relaciones públicas juegan un papel fundamental en la promoción de series y películas, y los romances entre actores suelen ser una herramienta efectiva para generar interés en el público. Sin embargo, también hay evidencias que sugieren que el amor entre Ande y Kerem era real. Sus gestos de afecto en público parecían genuinos, sus mensajes en las redes sociales eran sinceros y su química en pantalla era innegable. Además, durante su noviazgo, Ande y Kerem se mostraron muy unidos y compenetrados, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos personales. Sus amigos y familiares cercanos confirmaron que su relación era auténtica y que se querían mucho. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos perspectivas? ¿Fue su amor una estrategia de marketing, o fue real? Yo creo que la respuesta es un poco de ambas cosas. La línea entre la realidad y la ficción, entre el amor genuino y la estrategia de marketing, se vuelve muy delgada en el mundo del espectáculo. Es probable que la productora de la serie haya aprovechado el romance de Ande y Kerem para promocionar Senkalkam. Pero eso no significa que su amor no fuera real. Creo que Ande y Kerem se enamoraron de verdad, pero también eran conscientes del impacto que su relación tenía en la popularidad de la serie. Su amor pudo haber nacido de manera espontánea, pero también fue alimentado y potenciado por la maquinaria mediática que rodeaba a la serie. Quizás la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta, sumada a la intensidad de sus agendas profesionales, terminó por desgastar su relación. O quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Las expectativas del público, la falta de privacidad y la dificultad para equilibrar la vida personal con la profesional pudieron haber contribuido al fracaso de su relación. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué Kerem parece evitar el tema de Ande en la actualidad? Aquí entramos en terreno especulativo, pero podemos aventurar algunas hipótesis. ¿Será una forma de protegerse a sí mismo, de evitar revivir un doloroso pasado? ¿O habrá una estrategia detrás de su silencio, una forma de mantener viva la llama del misterio y seguir generando interés en su figura? Una posibilidad es que Kerem simplemente quiera dejar atrás esa etapa de su vida. Quizás la ruptura con Ande fue dolorosa para él, y prefiere no revivir esos recuerdos. Además, es posible que Kerem quiera que se le reconozca por su talento como actor, y no solo por su vida personal. Querrá construir una imagen más seria y profesional, desvinculada del romance mediático que lo catapultó a la fama. Otra posibilidad es que exista algún tipo de acuerdo entre Ande y Kerem para no hablar de su relación en público. Quizás la productora de la serie les haya pedido que mantengan silencio para no dañar la imagen de la marca Senkalkam. Un acuerdo de confidencialidad podría ser la clave para entender el silencio de ambos actores. Y por último, también es posible que exista algún tipo de rencor o resentimiento entre Ande y Kerem. Quizás la ruptura no fue amigable y prefieren evitarse el uno al otro.
Un desacuerdo en los términos de la separación, una diferencia de opiniones sobre el futuro de sus carreras o simplemente una incompatibilidad de caracteres podrían haber generado un distanciamiento irreconciliable. En cualquier caso, la verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Y quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa. Lo que sí es cierto es que su relación fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre la recordaremos con cariño. Y seguiremos preguntándonos, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue amor verdadero o una estrategia de marketing? Y sobre todo, ¿por qué Kerem sigue guardando silencio? Para complementar este análisis, es importante mencionar otras series donde Kerem Bürsin ha demostrado su talento actoral. Una de ellas es Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama de acción donde interpreta a Ali, un joven que creció en un barco de carga y que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Esta serie muestra una faceta diferente de Kerem, más seria y oscura, y le permitió demostrar su versatilidad como actor. Aunque no alcanzó la fama de Senkalkapm, es una producción sólida y bien hecha que vale la pena ver. Lo interesante de esta serie en comparación con su relación con Ande, es que Kerem se mantiene bastante reservado sobre su vida personal en general, lo que añade un halo de misterio a su figura pública. Por otro lado, Hande Erçel ha continuado su carrera con proyectos interesantes. Una de sus series más recientes es Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato. Esta serie representa un cambio de registro para Hande, quien se aleja de los roles de comedia romántica para adentrarse en un terreno más dramático y complejo. Bambaşka Biri ha recibido críticas positivas por su trama intrigante y por la actuación de Hande, quien demuestra que tiene talento para interpretar personajes más desafiantes. Es importante notar que a pesar de su ruptura con Kerem, Hande sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía, lo que demuestra su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Otra serie relevante en la trayectoria de Hande es Güneşinkler, una comedia dramática juvenil que la catapultó a la fama en Turquía. En esta serie Hande interpreta a Selin, una adolescente rebelde y carismática que se muda a Estambul con su madre y sus hermanas. Güneşinkler fue un éxito de audiencia en Turquía, y le permitió a Hande demostrar su talento para la comedia y conectar con el público joven. Aunque la serie tiene algunos elementos típicos de las telenovelas juveniles, también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la superación personal. En cuanto a Kerem, después de Senkalkapm participó en la serie Jakob Seversen, otra comedia romántica donde interpreta a Ates, un joven rico y mujeriego que se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos huérfanos. Aunque la serie tuvo buena acogida al principio, no logró mantener el mismo nivel de éxito que Senkalkapm. Sin embargo, le permitió a Kerem seguir explorando su faceta cómica y consolidarse como uno de los actores más populares de Turquía. En resumen, tanto Hande como Kerem han continuado sus carreras con proyectos interesantes y variados, demostrando que tienen talento para diferentes géneros y formatos. Aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, ambos siguen siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco. Y el misterio de su relación, del por qué terminó y del silencio de Kerem, seguirá siendo un tema de conversación entre sus fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos fans de las series turcas. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto que su amor, ya sea real o una estrategia de marketing, fue un fenómeno mediático que marcó una época. Y aunque su historia haya terminado, siempre la recordaremos con cariño. También exploramos otras series donde ambos actores han demostrado su talento, consolidándose como figuras importantes en el panorama televisivo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Su amor fue real, o fue una estrategia de marketing? ¿Por qué Kerem parece evitar el tema de Hande en la actualidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más análisis, chismes y secretos del mundo de las series turcas. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.
Adiós.